cuando las emociones nos nublan la lógica, ¿ok? Entonces, yo, en primer lugar, quiero agradecer muchísimo, muchísimo a todos ustedes, como siempre, quiero agradecerle a Dios y al universo la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes y sobre todo el de sentir el amor y el cariño de toda esa gente que nos sigue, como mi querida amiga Jennifer Torres, como nuestra querida seguidora Gracie Gaona, que nos sigue desde los Estados Unidos, como Dalia y muchas otras personas que siempre nos siguen y nos escriben a través de este medio, como Yelixa, que está con nosotros. Hola Yelixa, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso de que las emociones nos nublan la lógica? Nosotros, todos los seres humanos, somos un compendio de varias cosas. En primer lugar, recordemos como en todas nuestras sesiones, hola Benjamín, como en todas nuestras sesiones, este punto. Somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Entonces, nosotros, muchísimas gracias Benjamín, un abrazo. En esta experiencia terrenal que estamos teniendo, estamos experimentando, creciendo y desarrollándonos como seres espirituales dentro de esta materia individual, que además es como una ropa que nos ponemos en este momento, andamos con ella y en algún momento nos las vamos a quitar. Entonces, fíjense, aparte de este ser espiritual y de este ser material y físico que tenemos, ¿qué más tenemos nosotros? Tenemos nuestra espiritualidad, tenemos la emocionalidad, donde van envueltos los amores, las pasiones, los gustos, los disgustos, porque también lo negativo va dentro de eso emocional. Y tenemos un ser mental o ideológico o lógico, como querramos llamar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mantener esta cantidad de compendio de cosas dentro de nosotros, alineaditos, para que nos lleven al desarrollo, al bienestar, al crecimiento, al aprendizaje constante? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender las emociones, y las emociones yo las quiero explicar de una manera sumamente sencilla. Cada vez que usted tiene una emoción, es como un volcán en erupción. Y si ese volcán en erupción no tiene un desahogo, no tiene una fumarola, no bota nada, resulta, ¿verdad?, que va a tener mucha presión dentro. Y entonces comienza la ebullición de esa lava dentro. ¿Y qué pasa si se acumula durante varios días y se va ejerciendo cada vez mayor y mayor presión dentro de ese volcán? Bueno, sucede lo que ustedes y yo conocemos como erupción. Esas erupciones pasan, acontecen y suceden todos los días en nuestra vida, de una u otra forma. Entonces, ¿cómo lo entiendes y cómo lo ves como una erupción? Veámoslos de esta manera. Cuando existen personas que están en un lugar de trabajo o dentro de una familia y son sumamente callados, y entonces esas personas soportan, 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 y un día ¡pras!, explotan, insultan, arrebatan, se llevan por el medio, atropellan al otro. Y eso pasa ¿por qué? Porque esta persona no supo gestionar su emocionalidad, no reconoce sus emociones, no entiende sus emociones y por ende no sabe cómo manejarlas, no sabe cómo encauzarlas, no sabe cómo aprovecharlas. Existe algo, una, una, una historia que me han contado, que yo no sé hasta qué punto sea cierta, pero que nos sirve de muy buen ejemplo para entender qué cosas
nosotros tendríamos por bien hacer cuando estamos experimentando una emoción sumamente fuerte. Entonces, para que no explotemos y destruyamos, podemos utilizar esa energía en causarla recordando las palabras de Alberto Einstein. La energía se transforma, no se pierde, ella solo cambia. Entonces, ¿qué pasa si yo dentro de mí cambio la energía que me genera, esa energía que hablamos del volcán, esa cantidad de fuerza interna que estoy acumulando ahí y que en algún momento puede explotar y hacer daño? ¿Qué pasa si yo lo utilizo para no hacer daño? ¿Qué pasa si lo utilizo para aportar? ¿Qué pasa si lo utilizo para construir? ¿Qué pasa si lo utilizo para hacer algo que no solamente me haga sentir bien a mí? Porque yo pienso, a pesar de que mucha gente hable del egoísmo, yo creo que el egoísmo es el principio fundamental para la generosidad. Cuando tú tienes algo, te das cuenta, eres consciente de que tienes eso, entonces puedes generar la conciencia de compartir. Puede haber alguien que solo quiera acumular y acumular y acumular, pero generalmente cuando uno se da cuenta de que tiene algo, cuando yo tengo la capacidad de compartir algo, de crear algo, cuando, por ejemplo, Hemsworth, creo que se llamaba el señor que inventó la televisión electrónica, porque primero existió una mecánica. Este señor lo compartió con el mundo, el que creó el Internet, lo compartió con el mundo. Entonces, qué tal si nosotros desde el egoísmo comenzamos a recibir algo y entonces nos damos cuenta que lo tenemos y comenzamos a compartirlo con nosotros? Entonces, vamos puntualmente. La historia que una vez me contaron fue de que en la invasión de China al Tíbet, supuestamente China había bombardeado un puente y se había caído. Y entonces el Dalai Lama estaba ahí presente y el tipo ve que tumbaron ese puente y entonces se llenó de muchísima ira y se tiró hacia abajo y empezó a construir un puente de piedra. Yo no sé si eso es cierto porque no he tenido la oportunidad a lo largo de mis años de poder ir al Tíbet por una razón muy específica que no voy a discutir en este momento. Y entonces no he presenciado, porque todo el mundo me dice que se lanzó la gente de inmediato. Nunca lo he buscado en internet, no me he puesto a curiosear. Se tiró, se abalanzó hacia el risco y entonces él comenzó a montar piedras y entonces dice que la gente lo acompañó y construyeron un puente de piedra. Yo no sé si eso es cierto o no, pero el mensaje es importante. Un señor que pudo haber dicho en ese momento, vamos todos, porque es un líder, ¿verdad? Tomemos las armas y enfrentémonos al enemigo. Pudo haber sido la salida fácil. Esa habría sido justamente lo que mencioné, la erupción del volcán y la destrucción, el sacrificio, la destrucción de cosas que son materia física y también la destrucción de, de lo material, de lo humano, del derramar sangre, ¿verdad? Entonces, en esta historia, fíjense que aunque no sea real, nos dan el mensaje de que si sucede algo fuerte que pudiese hacer que tú actuaras equivocadamente, ¿qué pasa si introducimos un poquito de lógica y nos vamos hacia lo bueno? Nos rompieron un puente, pues tenemos que construir otro. Y nos organizamos y nos unimos y tratamos de construir el otro. Entonces, ¿qué pasa si comenzamos a utilizar las cosas malas que no suceden en el día a día, lo que de repente pudiésemos denominar una desgracia, quizá sea una oportunidad para abrirte los ojos, para que utilices tu emocionalidad en pro del bienestar? ¿Qué pasa si comenzamos a hacer lo bueno? ¿Qué pasa si comenzamos a hacer lo posible? ¿No sería maravilloso? Yo creo que sería una oportunidad fantástica de hacer cosas buenas. Entonces, allí es donde está el detalle. La mayoría de las personas que están a nuestro alrededor no tienen la capacidad ni el conocimiento de que las emociones nos nublan la razón. En más de una oportunidad, dentro de estas emisiones en vivo, yo les he comentado, cuando la emoción sube, la inteligencia baja.
¿Por qué? Porque yo entro en un modo survival, ¿ok? Como un animalito que está en una montaña y viene el depredador y se lo va a comer. ¿Qué sucede? Se dispara la adrenalina, le da un extra de fuerza y entonces con ese extra de fuerza tiene que procurar una salida para buscar su supervivencia. Entonces, ¿qué pasa si nos damos cuenta de que la situación que nos ha despertado la desesperación no va a generarnos, digamos, un riesgo de supervivencia? Y entonces introducimos la lógica y buscamos una solución asertiva. Entonces, ¿qué pasa si el día que mi jefe me insulta en el trabajo, yo aprendo a ponerle límites? Y lo veo con seriedad y le digo, oiga, creo que usted está cometiendo un gran error, porque el hecho de que usted tenga esa posición que tiene no significa que pueda faltarme al respeto. De todas maneras, yo le sugiero que por favor mida sus palabras y se controle cuando se dirija a mí. Y usted se retira y deja a esa persona ahí. No puedes engancharte con esa gente. Recordar lo que he mencionado aquí de los 4 acuerdos. Uno no puede tomarse las cosas de manera personal, porque lo que otra persona te dice probablemente sea más el reflejo de ellos mismos y no el tuyo. La gente tiende a verte a ti como un espejo, se refleja en ti. Cuando alguien se hace tu amigo es porque ve mucho de él en ti. Entonces, vamos a, a salir adelante solamente aprendiendo a pensar y disminuyendo el poder que puede tener la emocionalidad, porque la emocionalidad, una vez que se dispara y tenemos ese alto de adrenalina, nuestra capacidad de pensamiento lógico se reduce. Recordemos, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Entonces, nuestra capacidad de buscar soluciones inteligentes disminuye. Pero está dentro de nuestro control. Es nuestra, o es nuestro, el timón de esa nave que vamos conduciendo, que es nuestra vida, y somos nosotros los responsables de llevarlo a buen puerto. Entonces, no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que la emocionalidad tome el control, porque en ese momento la adrenalina se convierte en una venda en nuestros ojos. Y fíjense ustedes cosas que suceden dentro de los estados emocionales altos. Vamos a hablar primero de los negativos. Cuando alguien viene, como el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, y viene esta persona que ¡prac!, te lanzó una gotita hoy, ¡tac!, te lanzó una gotita mañana, ¡tac!, te lanzó otra gotita, ¡plac!, te lanzó otra gotita. Resulta que ese tipo de gente hace que en algún momento tú estalles. ¿Qué va a pasar? Le vas a decir todo, lo bueno, lo malo, lo que es y lo que no es, lo que has pensado, lo que es correcto y lo que no. Vas a decir todo desde la ira. La ira invade tu ser y toma posesión de tu pensamiento lógico, lo encierra dentro de un calabozo y se suelta. Después que baja la ira libera tu lógica y cuando llegas a la lógica, entonces te das cuenta de que dijiste una cantidad de cosas que no querías decir realmente. Y allí viene el arrepentimiento. Y entonces, ¿qué sucede? Es posible que podamos reparar un vaso de cristal que hemos roto. Ya no tiene reparación. Aunque usted lo pegue con la mejor pega del mundo, cada vez que lo mueva se van a ver todas las resquebrajaduras. Está roto. Remendado, pero roto. Y eso jamás lo vas a poder reparar. ¿Qué habría pasado en caso contrario? ¿Qué pasa si en lugar de creer, esto es importante, porque tengo un gran amigo que quiero mucho, que me dijo, me pasan muchas cosas en la vida. Cuando a uno le suceden cosas en la vida, como tú eres quien maneja el timón,
Eres tú quien decide qué vas a hacer con ella. Entonces es tu reacción la que realmente importa. Recordemos de nuevo la física. Toda acción tiene una reacción. Entonces, ¿cuál es tu reacción? Tú tienes el poder de reaccionar correctamente o inapropiadamente. Tú tomas la decisión. Entonces, ¿qué hago? Yo creo que me decido siempre por tomar una decisión que sea la más correcta que sea posible. No soy perfecto, no voy a tomar únicamente decisiones correctas, pero voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté dentro de mí para tomar decisiones correctas. Con esto, y ojo, no les voy a decir que soy una persona perfecta y que yo tomo el control en las situaciones. No, hay situaciones que me molestan y en las que también levanto la voz y le puedo decir algo a alguien. Porque es que yo tengo el 99% de la capacidad de reaccionar. Pero evidentemente hay un 1% que no controlo. Entonces, bueno, allí también puedo levantar la voz y decirle a alguien que me tiene cansado, me tiene fastidiado. Porque soy un ser humano como todos los demás. Pero ¿qué pasa si podemos controlar entonces ese 99% de las cosas? Que ya dejan de pasarnos cosas y ya yo dejo de ser un objeto al que le suceden cosas como en una oración de esta cuando estamos aprendiendo un idioma, ¿verdad? Está el sujeto y está el objeto en la oración. Cuando yo me convierto en el sujeto de las oraciones en mi vida, yo soy el creador de mis realidades. Pero cuando yo me convierto en objeto, a mí me pasan cosas. Es que a mí me sucede, es que me hicieron. Y en ese rol no soy protagonista, soy víctima. ¿Y cuál es una de las tareas más importantes que tenemos nosotros en la vida? Y lo he dicho en nuestras sesiones en vivo en múltiples ocasiones. La tarea no es ser feliz perennemente. Lo cierto es que nosotros podamos librarnos del sufrimiento la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Que podamos entender que el sufrimiento se genera desde estas posiciones, desde la posición de que a mí me pasan cosas, de que es que yo estoy aquí y entonces la gente me ve a mí como una piñata, me golpea, ¿ok? O yo soy el pastel de cumpleaños, todo me dan puñaladas. Entonces no puede ser, la gente me traiciona, me roba, me hacen, a mí me quitan, como esa porción de la sociedad que todo el tiempo siente que le deben porque le han quitado algo. Ellos son objetos dentro de las oraciones porque no quieren ser protagonistas de su propia vida. No quieren tomar la responsabilidad de decir, bueno, es mi decisión ante esta emoción tomar esta acción. Es mi responsabilidad, es mi decisión más asertiva. Puede que te equivoques porque somos seres humanos y errar es de humanos. Pero en el proceso de errar vamos aprendiendo y vamos creciendo. Usted no va a crecer sin equivocarse. Nadie en esta vida lo hace. Vamos a preguntarle a Warren Buffett, porque todo el mundo dice, no, él es un inversionista maravilloso. ¿Cuántas veces ha perdido dinero? Entonces, claro, lo importante es que ha ganado mucho y tiene la posibilidad de perderlo y eso realmente no afecta su estabilidad, porque está en control de la situación, porque no es un objeto, él no es un tipo al que las cosas le pasan. Él es una persona que genera situaciones donde él hace que las cosas sucedan. O sea, él hace que las cosas pasen, no las cosas le pasan a él. Entonces, ¿qué vas a decidir tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué decides pensar? ¿Vas a tomar la decisión de ser tú el protagonista de tu vida, de ser tú ese generador, ese dinamo magnético dentro de tu vida que genere la energía suficiente como para hacer que las cosas pasen, como para convertir eso que está aquí en una realidad aquí, en este mundo a su alrededor? ¿Qué esperas? Con esto, amigos míos, si tienen alguna pregunta, estoy aquí para leerles y escucharles. Y si no es así, entonces nos vamos a ver la semana que viene. Quiero que lo reflexionen muchísimo. El mundo de nuestras emociones puede hacernos perder nuestra vida. Entonces, no es suprimir tus emociones, no, es enfrentarlas, es reconocerlas
Y es sentarte a pensar, porque si haces algo bajo la emoción, voy a gritar y voy a... Piense una emoción positiva, si me enamoro. Si me enamoro y estoy con alguien en un rinconcito y me siento muy elevado en pasión y la persona me dice a mí, ay, es que probablemente puede suceder algo así como que estoy ovulado. Y yo digo, bueno, no quiero tener más hijos, ya a esta edad que tengo, obviamente no quisiera tener más hijos ahorita. Entonces, no me importase, en ese momento no me importa porque lo que me está llevando es la emoción y digo, no, pero tranquila, nos cuidamos, tratamos de... Y ¡pam! Mi resultado es un embarazo no deseado. Entonces, después digo, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No, no nos pasa. Es porque no nos tomamos el tiempo de respirar, reflexionar y darnos el espacio para que la ira salga de dentro de nosotros porque ese no es su lugar. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Los quiero mucho. Eh, Les dije pues que si tenían alguna pregunta. Ajá, aquí me dice Yelixa. Yelixa Escobar, muchísimas gracias por preguntar. A veces callamos muchas cosas, pero debemos pensar antes de estallar. Es que, fíjate algo, es conectarnos con esta otra emoción. Este ser que tengo enfrente, esta persona que me está haciendo, llevando al límite que me va a hacer estallar, es una persona con la que estoy atado por el resto de mi vida. Por ejemplo, el padre de tus hijos. Vamos a poner. Entonces, realmente merece que tú le digas cosas que no siente. Entonces revisa. Amo a esta persona, la quiero, porque mira, a veces uno se separa de las parejas y sigue existiendo un amor, pero un amor que se transformó, que ya no es el amor de pareja, sino que simplemente es un amor humano, de hermano, fraterno, de amigos, de otro nivel que no es el de pareja, porque no existe el deseo, la pasión, la intención, porque a veces las parejas dejamos de ser por razones que no tienen nada que ver con ellas mismas per se. Simplemente, miren, a veces no logramos engranar, porque las parejas deben ser como un relojito mecánico, como este, que todas sus piecitas funcionen y hagan que todo gire. Cuando eso no funciona en una pareja, la gente no tiene por qué odiarse y por qué despreciarse ni nada de eso. Simplemente no funciona entre nosotros y cada quien tome su camino. Y si tienes hijos, muchísimo más. Entonces, pensar, bueno, yo esta persona dentro de todo la quiero. Porque, fíjense algo, yo recuerdo haber escuchado cosas como que, no, pero es que él me traicionó. Y entonces cuando tú exploras más, no había traición realmente porque cuando hablas con la otra parte, dice, no, nosotros dejamos de estar juntos hacía como 3 años y yo después de esos 3 años conocí a alguien, seguíamos viviendo en el mismo hogar, pero ya no teníamos nada. O sea, eran dos hermanos viviendo en la misma casa. Entonces la gente, cada quien tiene una visión distinta, una capacidad de conceptualizar las cosas de una manera diferente. Y por eso es que ese minuto de reflexión, ese pensar un momentito, apartarme, dar un pasito atrás y pensar, ¿vale la pena que yo explote en este momento y diga una cantidad de cosas que posteriormente voy a pensar y voy a decir, oye, yo realmente no quería decir eso, pero lo dije? Porque fíjense algo, dentro de la ira, uno saca de sí lo peor de uno. Y entonces comienzas a decir cosas que probablemente a ti ni siquiera te importan, pero que como tú sabes que son defectos del otro, o que son cosas que lo van a herir en lo más profundo y que le van a lastimar y que lo van a quebrar y que lo van a hacer sentirse como una bola de estiércol en el medio del desierto, vas, lo lanzas. Porque en el momento de la ira necesitas generarle dolor al otro. Entonces, preguntarte, me dice Yelixa, con respecto a la pareja, pienso más lo que pueda decir. Claro, porque es que mira, ponte tú que te hayas separado de tu esposo y tengan hijos. Esos hijos los van a mantener relacionados para toda la vida. Si alguno de esos hijos en algún momento tiene un hijo, ustedes se van a conseguir en el hospital en esa situación, en el cumpleaños de los niños, en el cumpleaños de los mismos hijos, porque sería absurdo que cada uno celebrara un cumpleaños por un lado distinto. Entonces, en esas situaciones, en el medio de eso,
oye, lo más lógico, lo natural sería pensar. Miren, yo les voy a decir una cosa para terminar aquí con nuestro tema. Es muchísimo, muchísimo más fácil morir por una rabieta que morir por usar la lógica. O sea, por pensar, muy pocas personas han muerto. Pero por dejarse llevar por la ira, la cantidad de muertos en nuestro mundo es inmenso. Entonces, la ira te puede matar, pero el pensar probablemente te salve la vida. Y no solamente que te salve la vida a ti, porque te va a hacer sentir bien a ti, sino que probablemente vas a hacerle el bien al otro. Porque cuando nosotros herimos, maltratamos, insultamos, no estamos nutriendo a la humanidad, estamos causando destrucción. Y miren, en algunas ocasiones muy específicas de la destrucción nacen cosas buenas, pero no todo el tiempo. Entonces es algo a pensar. Y si queremos librarnos nosotros como individuos del sufrimiento, ¿para qué se lo vamos a generar a otro? No. Entonces, recuerden, los 4 acuerdos. Uno, no tomarse las cosas de manera personal. Ser rectos con nuestra palabra. Y bueno, tratar de ser amorosos, tratar de ser generosos y no suponer tanto. Es que el otro me hace daño o es que está complotando en contra mía. No, uno no complota. Tú buscas a lo largo de tu vida tu felicidad. Porque sería un gran desperdicio de tu tiempo pensar en cómo vas a hacerle daño a otro. Eso es un absurdo. Piensa en cómo vas a estar tú mejor y vas a hacer un mundo mejor a tu alrededor. Chao, Benjamín. Gracias, Yelixa. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Ya le voy a decir cuál va a ser nuestro tema de la semana que viene, que lo tengo anotadito por acá en mi pantalla. Me dan un segundo. Y la semana que viene vamos a hablar de la adversidad como oportunidad. ¿Cómo es eso que en los momentos más difíciles de mi vida tengo la más grande y mejor oportunidad de crecimiento y de desarrollo que puede aparecer en la vida? ¿Y qué pasa cuando me conecto con esa buena energía? Porque son ciclos o etapas que vamos pasando en nuestra vida que todos tienen un gran mensaje y dentro de ese mensaje lo único que tienes que hacer es aprender, porque del aprendizaje nace el crecimiento. Y si tú creces, vas a estar mejor y vas a ser feliz. Entonces, seamos felices. Vamos a construir nuestra felicidad todos los días desde nuestra responsabilidad, desde la construcción y desde que nosotros somos los seres capaces de hacer que las cosas sucedan. Entonces, usted haga y sea protagonista de su propia vida. Muchísimas gracias por haber estado conmigo otro viernes. Ha sido un inmensísimo placer. Gracias a Benjamín, a Yelixa, a Ale y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Que la próxima semana sea muchísimo mejor y que esta semana sea fructífera y maravilloso para todos ustedes. Gracias por haber estado conmigo.